Lo primero es tratar de determinar si esto es una ecuación diferencial que se resuelve mediante factor integrante. Entendamos que podría resolverse por cualquiera de los métodos anteriores, no estoy seguro, por lo tanto, como estamos en factor integrante, vamos a tratar de hacerlo por factor integrante. La fórmula, la primer fórmula del factor integrante que vamos a probar sería la siguiente. Derivada parcial de m con respecto a y menos derivada parcial de n con respecto a x dividido entre n. Primero hay que identificar todo, ¿verdad? No sabemos cuál es la derivada parcial de m, no sabemos cuál es la derivada parcial de n y sí sabemos quién es n. N es este paréntesis de aquí. Pero lo primero que vamos a hacer es tratar de obtener las derivadas parciales. Ok, primero vamos a obtener la derivada parcial de m con respecto a y. M es este paréntesis de aquí, pero yo voy a derivar y, por lo tanto 2x es una constante. La derivada de y, cuando no tiene exponente, es igual a 1, pero nosotros no vamos a escribir aquí por 1, ¿verdad? No vale la pena complicarse con eso. Ok, luego la derivada de y a la 4, como la variable es y, me quedaría 4y elevado a la 3. Ok, continuamos. Continuamos. Vamos a ver. Resulta que ahora debemos de obtener la derivada parcial de n con respecto a x. Si vamos a derivar esto con respecto a x, entonces me quedaría 2 por 3 son 6. Le restamos 1 al exponente y me queda x a la 1. Esto es perfecto, pero en esta parte de aquí, si ustedes pueden observar, la y a la 3 sería una constante. Entonces, aquí me va a quedar y a la 3 por, y vamos a derivar 6x. Recuerden que cuando la x está elevada a la 1, la derivada sería solamente 6. Y entonces, aquí ya tendríamos la derivada de n con respecto a x. Tal vez sería bueno escribirlo un poquito diferente para que no se vea tan complejo. Ok, entonces a continuación tendríamos que observar que la fórmula dice derivada parcial de m con respecto a y, es decir, esto de aquí es esto de aquí, ¿verdad? Por lo cual vamos a escribir 2x más 4y a la 3. La fórmula agrega un menos, entonces yo voy a agregar un menos. La fórmula dice que sigue la derivada parcial de n con respecto a x, la cual es esta que está aquí. Entonces, por favor, entre paréntesis, escribimos 6x más 6y a la 3 y cerramos el paréntesis. Luego, la fórmula dice que esto es el numerador de una fracción en donde el denominador, si ustedes pueden observar por aquí, es n. Y se acuerdan que la n es este paréntesis de aquí. Por lo tanto, vamos a escribir por aquí 3x a la 2 más 6xy a la 3. Vamos a resolver esto, simplificarlo. Y si logramos que esto me quede con solo una variable, entonces podemos tratar de obtener el factor integrante. Ok, a continuación lo que vamos a hacer es quitar este paréntesis y entonces esto me quedaría igual a 2x más 4y a la 3 menos 6x menos 6y a la 3. Todo esto sobre 3x a la 2 más 6x y elevado a la 3.
Ok, a continuación podemos apreciar que hay algunos elementos que se pueden sumar o restar. Por ejemplo, yo podría sumar este con este o restarlo dependiendo de lo que tenga. Aquí dice 2 menos 6, el resultado es menos 4x. Luego, si observan, estos dos tienen y a la 3, entonces yo podría decir 4 menos 6 da como resultado menos 2y a la 3. Y de una forma diferente vamos a analizar la parte de abajo, porque si observan en la parte de abajo, yo puedo sacar a factor común un 3 y una x. Por lo tanto, lo único que ocuparíamos sería escribir 3x y dentro del paréntesis me quedaría x más 2y a la 3. Entonces, vean que todavía sigue existiendo la x y la y en la misma fracción, ¿verdad? Esto no es lo que a mí me sirve. Sin embargo, en el numerador yo puedo continuar sacando factor común un menos 2. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. Arriba nos queda 2x más y a la 3 sobre 3x por x más 2y a la 3. Ok, si observan en este punto, es imposible cancelar este paréntesis con este. Si se dan cuenta, el por qué es porque este de arriba dice 2x y el de abajo solamente dice x. El de arriba dice y a la 3 y el de abajo dice 2y a la 3. No puedo cancelarlo. Lo que busca este método es que yo pueda cancelar estos dos paréntesis y me quede solamente esto. Si eso pasa, entonces podemos continuar con el siguiente paso, pero no sucedió. Y eso no quiere decir que no se pueda resolver por factor integrante. Por el contrario, nos dice que debemos de buscar una forma de resolverlo mediante el factor integrante que no es la misma. ¿Cuál es el problema? Que ustedes llegan aquí, hicieron un procedimiento que no sirvió y tienen que probar con otro. ¿Cuál es el otro? Por dicha, ya tenemos aquí este par de cosas que habíamos utilizado anteriormente, ¿verdad? Esto lo vamos a utilizar para trabajar un poco más adelante. Denme un segundo nada. Ok, ¿qué tenemos que hacer cuando el procedimiento anterior no me sirvió? Bueno, ahora tengo que copiar la derivada parcial de n con respecto a x, que ya la sabemos, es 6x más 6y a la 3. Y luego tenemos que sacar la derivada parcial de m con respecto a y, pero ya la sabemos. Esa sería menos paréntesis 2x más 4y a la 3. Deme un segundo, algo sucedió. Esto es un 3. La fórmula dice que se hace una fracción, ¿verdad? Bien grande. Y en la parte de abajo, si aquí escribimos la derivada parcial de m, entonces aquí vamos a escribir m. Que si recuerdan, era 2xy más y elevado a la 4. Esto también vamos a intentar simplificarlo. En dado caso de que esto no me funcione, quiere decir que no es ni el primero ni el segundo caso y tendríamos que intentar con el tercer caso. Ahora nos vamos a dedicar a tratar de resolver esto que está aquí. Resolver es simplificar realmente. Entonces vamos a escribir lo siguiente. 6x más 6y a la 3 menos 2x menos 4y a la 3
todo sobre, aquí abajo podemos ir adelantando un poco, factorizando esto como y por 2x más y a la 3, ¿verdad? Esto es como tratar de anticipar un poquito el trabajo que se hace. Seguimos. Noten que en la parte de arriba hay dos términos que se pueden sumar, el 6x menos 2x, lo cual nos quedaría 4x. También podríamos hacer 6 menos 4y a la 3, lo cual nos quedaría 2y a la 3. Y esto creo que sí me está funcionando. Vamos a ver. Esto quedaría sobre y por 2x más y elevado a la 3. Ok, continuamos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Sacar aquí arriba factor común un 2. Y vean qué interesante, porque en la parte de arriba me queda un 2, pero adentro me va a quedar 2x más y a la 3. Abajo me va a quedar y por 2x más y a la 3. Y esto es bueno porque así nos damos cuenta que podemos cancelar este paréntesis con este paréntesis. La pregunta es, ¿por qué sería bueno? Es bueno porque el resultado me queda 2 sobre y. Y a mí me interesa, en el segundo caso, que me quede la variable y solamente, que no me quede la x. Y eso sucedió aquí, está buenísimo. Ok, ¿para qué me sirve que me quede con solo una variable? Porque esto que tenemos aquí me va a servir para obtener el factor integrante, el cual se obtiene de esta forma. Vamos a entender que el factor integrante es una función cuya letra que tenemos aquí es solamente una letra del alfabeto griego, es la letra mu, pero es solamente para decir una función, ¿verdad? Basada en y, que va a ser igual a e elevado a la integral de h de y. Pero ¿quién es h? En este caso h es 2 sobre y con respecto a y. Por eso, en el segundo caso, yo necesito que me quede y, porque esta integral es con respecto a y. En el primer caso, yo necesito que me quede x, porque esta integral es con respecto a x. En el tercer caso ya es otra idea totalmente diferente, así que entonces ni siquiera vamos a pensar en él todavía. Ok, sin embargo, siempre cabe la pregunta en cómo se debe integrar esto. Y resulta que la integral de esto, vamos a escribirla por aquí, sería la integral de 2 sobre y con respecto a y. Esto es 2 porque la constante es 2, y como esto es 1 sobre y, sería logaritmo natural de y. Pero cuidado, porque este 2 está multiplicando el logaritmo. Entonces, también se puede escribir como logaritmo natural de y a la 2 por las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Que dicen que si hay un número multiplicando el logaritmo, puede escribirse como el exponente del argumento. Ok, vean que el resultado de la integral de 2 sobre y con respecto a y es lo mismo que decir logaritmo natural de y a la 2, lo cual es muy útil para nuestro factor integrante porque quedaría e elevado al logaritmo natural de y a la 2. ¿Por qué es útil? Porque si se acuerdan de otras ecuaciones diferenciales que hemos hecho, e elevado al logaritmo natural es lo mismo que decir el argumento del logaritmo natural por propiedades de las potencias. Si tenemos e elevado al logaritmo natural, el resultado es el argumento del logaritmo natural. Y entonces, quiere decir que el factor integrante mu es igual a y elevado a la 2. A ver, mucha atención, mucha atención. ¿Por qué esto se llama factor integrante? Porque si yo tomo este término y lo multiplico por la ecuación diferencial original, la convierto en una ecuación diferencial exacta, la cual sería muy fácil de resolver porque ya ni siquiera me hace falta ver si de verdad es exacta, porque si dice bien lo anterior, esto debería quedar una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a multiplicar
y a la 2 por toda la ecuación diferencial. Ojo que dije toda, ¿verdad? Entonces sería y a la 2 por 2xy más y a la 4 por dx más 3x a la 2 más 6xy a la 3 por dy igual a 0. Ay, perdón, aquí me faltó escribir el factor integrante, ¿se dan cuenta? Eso es lo que estoy buscando realmente. Voy a escribir aquí y a la 2. Multiplicó a toda la ecuación diferencial. Podría escribir aquí multiplicando por 0, pero es un poquito absurdo porque va a dar 0. Entonces, ¿para qué lo voy a escribir? Ok, ya que tenemos el factor integrante multiplicando, lo multiplicamos y en teoría lo que queda es una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a multiplicar y a la 2 por todo lo que está adentro, quedaría 2x y a la 3 más y a la 6 por dx más, multiplicamos y a la 2 por todo lo que está adentro y me queda 3x a la 2 y a la 2 más 6x y a la 5 por dy. Se supone que si hicimos todo lo anterior correctamente, entonces esto es una ecuación diferencial exacta. Pero si no lo hicieron correctamente y ustedes utilizan el procedimiento para ver si es exacta y no les da exacta, quiere decir que se equivocaron en todo lo anterior y tendrían que buscar en qué se equivocaron. Ya para terminar esto, ahora sí, ya casi se termina este ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí a continuación? Pues simplemente integrar esto con respecto a x, pero solo esta parte, ¿verdad? No todo, solo esta parte. Recuerden que estoy integrando x, entonces y a la 3 es una constante. La integral de 2x sería 2x elevado a la 2 sobre 2, pero como ustedes saben, este 2 se puede cancelar con el 2 de abajo. Perfecto. Entonces, la integral de y a la 3, como no tiene x, y a la 6 sería una constante. Y la integral de una constante es igual a la constante multiplicada por la variable de integración, ¿verdad? Aquí ya tenemos el resultado de la integral de este lado. Nos faltaría obtener la integral de este otro lado. Entonces, estamos integrando con respecto a y, lo cual quiere decir que 3x a la 2 es una constante. Entonces escribimos 3x a la 2, y a la 3 sobre 3. Pero bueno, ustedes saben que este 3 de aquí se puede cancelar con este 3 de aquí. La integral de 6x y a la 5, recordamos que 6x es una constante, entonces integramos y a la 5, que sería y a la 6 sobre 6, lo cual es conveniente porque puedo cancelar este 6 de aquí con este 6 de aquí. Y podemos ver que quedamos con una casualidad muy bonita. ¿Por qué casualidad bonita? Porque ya podemos escribir la solución, pero sería simplemente escribir x a la 2, y a la 3, más x, y a la 6, igual a 0. Este no es un problema de valores iniciales, así que entonces sería bueno tratar de despejar la y. Yo sé que no va a servir, pero bueno, no importa, lo voy a intentar. Quedaría x y a la 6 es igual a menos x a la 2 y a la 3. Entonces, y a la 6 es igual, esto lo voy a escribir y después nos fijamos si entendemos por qué queda de esta forma. Ok, entonces ya para terminar, ahora sí es el final del ejercicio, sacamos y igual a la raíz sexta de menos x y a la 3. Y como vemos otra vez, estamos, uy, perdón, aquí cometí un error terrible. ¿Cuál es? No, eso está bien. Lo que pasa es que sigue existiendo un error terrible. Y tienen que entender que el error está aquí.
¿Qué me faltó aquí? ¿Por qué aquí hay un 0? Ahí no puede haber un 0. Ahí siempre hay una C. ¿Qué entonces puedo escribir por aquí más C para tratar de corregirlo? Por aquí tengo que escribir más C y esto sí hay que corregirlo un poco más grande, pero no es tanto. Sería más C sobre X, teniendo en cuenta que pasé esta X a dividir. Continuando, ya sí, ahora sí, definitivamente decimos que Y es igual a la raíz sexta de menos X, Y a la 3, más C sobre X. Y este sí sería la solución general de la ecuación diferencial. ¿Cómo me di cuenta que faltaba la C? Porque cuando saqué la raíz sexta no me había quedado la C. Entonces era necesario corregir el error aquí.